inflación en los Estados Unidos aumentó en 0.5% durante el pasado mes de enero. Esta cifra es superior a lo que el mercado previamente había ya incorporado en sus expectativas. Sin embargo, esto implica una reducción mínima tanto en la inflación como en la inflación subyacente. Hay que resaltar que la Casa Blanca emitió un comunicado donde el presidente Biden establece que durante 7 meses consecutivos la inflación ha ido cediendo, pero que todavía hay que seguir haciendo el trabajo y que el camino no va a estar exento de obstáculos. Esto, lógicamente, que implica que la lucha contra la inflación va a ser de un plazo más largo al que originalmente se estaba diseñando. Esto pone cierta presión a los bancos centrales de la región. En el caso de la República Dominicana, la Junta Monetaria ha mantenido de forma invariable su tasa de política monetaria en 8.5%. Todavía le queda esperar la decisión de la Reserva Federal en su próxima reunión en marzo que viene para ver qué va a suceder. Mientras tanto, la inflación parece que seguirá cediendo, pero a pasos muy lentos, tal y como dijo la Reserva Federal cuando anunció que renunciaba a la meta de un 2% durante este año 2023. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
continuamos en CAE la noche. Y tal como dijimos en la parte introductoria, la inflación en Estados Unidos fue de 0.5% durante el pasado mes de enero, explicado fundamentalmente por el aumento en los precios de la energía, los combustibles y en el caso de los alimentos, aunque en menor medida. Pero esto está un poco fuera de lo que el mercado estaba esperando, porque ya el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablaba de la desinflación en Estados Unidos, pero esto, aunque implica en términos anualizados una reducción de 1/10, tanto en la inflación general como en la subyacente, pues el mercado esperaba una caída más rápida. Y aquí hubo cierta reacción, incluso, como dije en la parte introductoria, hubo un comunicado de la Casa Blanca, donde el presidente Biden establecía que durante los últimos 7 meses, y gracias a las decisiones en materia de política monetaria, pues la inflación había estado cediendo, pero que todavía había que seguir trabajando y que el camino no estaría exento de obstáculos. Ahí pone un poco un énfasis la Casa Blanca diciendo o enviando un mensaje a los mercados, espérense que a lo mejor la lucha contra la inflación va a durar más tiempo, tal y como había establecido el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al establecer que durante este año, pues ellos renunciaban a alcanzar el objetivo original, que era reducir la inflación a un 2%. Decía que esa meta ya no iba a ser alcanzada este año, que a lo mejor el próximo año, y eso implicaría otros aumentos sucesivos en su tasa de política monetaria. Vamos a ver, a pedirle al señor director que nos ponga la lámina de la estación o la agencia de estadística de los Estados Unidos, el Buró, con el tema de la inflación. Fíjense cómo la inflación desde julio había venido bajando, desde junio, ¿no? Había venido bajando, en junio fue, digamos, la inflación mensual más alta, con 1.2%, y después en julio cayó, agosto, septiembre, octubre volvió a subir, y baja noviembre y diciembre, pero vuelve a aumentar ahora en el mes de enero, repito, empujado fundamentalmente por el tema de la energía y de los alimentos. Esto, lógicamente, el mercado no lo tomó con, digamos que la tranquilidad que se esperaba, pero hay que establecer y aclarar que ha habido un cambio en la metodología para medir el tema de la inflación, y se espera que era esperable una cierta desviación. Ahora, cuando uno extrae tanto alimentos como energía, la inflación sigue teniendo un 0.2% de aumento, cuando uno quita algunos elementos importantes. Es decir, que la tendencia es que ha aumentado definitivamente la inflación respecto de diciembre pasado. Entonces, ojo, hay que estar ahí mirando lo que va a pasar con la inflación, que digo, va a implicar que va a durar más tiempo, no va a ser tan rápido, no va a ceder tan rápido. Uno proyecta que la Reserva Federal en su reunión de marzo próximo aumentaría en 0.25 o en 25% o 25 puntos base su tasa de política monetaria, e irá haciendo ajustes viendo lo que va pasando en los mercados, porque hay un tema de fondo, y es que cuando uno mira los ítems, lo que más ha aumentado tiene que ver con el tema de la energía y de los alimentos. Eso es importante que se establezca. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la próxima lámina para que ustedes vean, tal y como dijimos, lo que ha estado pasando. Y ahí está, la gráfica es bastante clara, porque desde junio, tanto la inflación general ha ido bajando, y desde septiembre la inflación, digamos, subyacente, que es la misma inflación, cuando usted le quita tanto alimentos como energía, es esa línea que está roja debajo de la azul. Entonces, la azul tiene que ver con la inflación general, que, repito, desde junio, por séptimo mes consecutivo, ha ido reduciéndose. Mientras tanto, la inflación subyacente sí desde septiembre se ha ido reduciendo, y ahí es donde, lógicamente, el comunicado de la Casa Blanca de esta mañana del presidente Biden establece que ha ido reduciéndose la inflación. Ahí está el gráfico claramente, aunque no
a los niveles que se había proyectado originalmente o se había planificado. El propio presidente Biden, en ese comunicado de la Casa Blanca, pues dice, miren señores, el camino, todavía hay trabajo que hacer, está implicando que va a seguir aumentando la tasa de política monetaria y que el camino no va a estar exento de obstáculos. Vamos a pedirle al señor director que venga conmigo un poco para explicar eso. ¿Qué pasa? La inflación está gatillada fundamentalmente por el tema de la energía. La energía tiene un efecto de doble vuelta sobre el aparato productivo en todos los países del mundo. Recientemente, en esta nueva geopolítica, en esta nueva guerra comercial, más allá de los eventos bélicos que se desarrollan en Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin había dicho que recortaría la producción en 500,000 barriles diarios de petróleo, un poco presionando al alza el precio de los combustibles. No se hizo esperar la respuesta de la Casa Blanca, que dijo que iba a liberar o autorizaba una liberación importante de sus reservas estratégicas, llevándola a los niveles del año 1983. Es decir, mientras Rusia decía que iba a recortar 500,000 barriles, pues Estados Unidos abría sus reservas estratégicas y la ponía en el mercado precisamente para lograr que el precio de la energía, o lo que es lo mismo, el precio de los combustibles, comenzara a reducirse. ¿Por qué? Porque la lucha contra la inflación está muy ligada al precio de los combustibles. Si no baja el precio de los combustibles y de la energía, pues la inflación no va a ceder. Y lógicamente esta guerra, Putin apretando por el lado de la energía, en el entendido que le afecta a Occidente todo este tema de la lucha contra la inflación, el hecho de que pueda haber un aumento o un rebote en los precios de la energía. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para ver de cerca cuáles son los ítems más importantes que empujaron la inflación de los Estados Unidos durante los últimos 12 meses. Ahí están los precios al consumidor. Cuando uno mira cuáles son los que empujan más la inflación, pues estamos aquí viendo que los alimentos y la energía son los que más empujan, porque cuando uno mira el resto de las actividades o de las categorías, excluyendo comida o alimentos y energía, pues es mucho más bajo. Ahí está esa inflación anualizada que terminó en 6.4%, pero cuando vemos tanto el precio de los alimentos como de la energía son los que empujan al alza esa inflación, porque el resto de las categorías, que es esa franja que está en verde, pues terminó por debajo, digamos que resta la inflación. Sin embargo, en el caso de alimentos y energía, empuja la inflación a 6.4%. Cuando uno lo mira digamos, en perspectiva, en lo que ha sido, como vimos el cuadro, el gráfico pasado, pues se ha ido reduciendo tanto la inflación general como la subyacente. Pero digo, aquí está la guerra. La guerra comercial está en si se logra reducir el precio de la energía y de los alimentos, obviamente que la inflación va a seguir reduciéndose. Aquí hay un tema que tiene que ver, señor director, vamos a venir un poco al piso, con el mercado de trabajo de los Estados Unidos. Aquí hay un tema importante. Por definición se dice que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario y lógicamente cuando usted reduce el medio circulante a través de un aumento de la tasa de política monetaria que implique un aumento en la tasa de interés, pues lógicamente usted está quitando poder de compra a los consumidores y debiera reducirse el tema de la inflación. Sin embargo, esta inflación viene fundamentalmente por el lado de la oferta, por el lado de la energía, por el lado de los combustibles. Por eso Estados Unidos ha aumentado su producción y ha puesto en el mercado sus reservas estratégicas. Entonces, esto cuando lo vemos de esa manera, decimos, bueno, está teniendo efecto, pero no está teniendo el efecto deseado, por lo menos en el tiempo que originalmente se esperaba. Entre otras cosas, porque el mercado de trabajo de Estados Unidos está creciendo.
Es decir, el desempleo en Estados Unidos está en el entorno del 3.4%, muy por debajo de los, yo creo que es el nivel más bajo en los últimos 30, 40 años. Y el mercado de trabajo, lógicamente, ¿cuál es el pago al factor trabajo? Sueldos y salarios. Está por otro lado también aumentando el medio circulante, porque aquí hay un tema. Es cierto que se está luchando contra la inflación y se está aumentando la tasa de política monetaria, pero el mercado laboral en Estados Unidos está creciendo muy rápido. Y hay que recordar que mientras ese mercado de trabajo siga mejorando su posicionamiento, pues la Reserva Federal va a tener espacio para seguir aumentando su tasa de política monetaria, ¿no? Porque a diferencia de otras instituciones monetarias en el mundo, el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, pues tiene un doble objetivo: la estabilidad de precios y el mercado de trabajo. Es decir, si el mercado de trabajo se resiente mucho, entonces ya no hace ajustes al alza con la tasa de política monetaria. Pero mientras ese mercado de trabajo esté absorbiendo trabajadores y esté en mínimos históricos el desempleo, pues la Reserva Federal va a tener espacio para seguir aumentando su tasa de política monetaria. ¿Cuánto? 25 puntos. No va a ser tan agresiva como fue durante el año pasado, pero va a ir haciendo sus ajustes, porque repito, aquí hay una suerte de que en la medida en que se siga aumentando la tasa de política monetaria, se está aumentando de manera indirecta la tasa de interés internacional, y eso afecta a las pequeñas economías abiertas al mundo, que van a tener que colocar deuda digamos, a tasas más altas, y eso va a afectar sus finanzas públicas en medio de un crecimiento global menor al que existía en el año 2021 y previo a la pandemia. Entonces aquí hay estos ajustes tienen que ver mucho también con el tema de la geopolítica. Los que estamos cerca de los Estados Unidos estamos viendo cómo crecen las inversiones, cómo están creciendo las remesas a pesar de una reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto de ese país. ¿Por qué? Porque con esta fragmentación económica global, pues lógicamente Estados Unidos es el gran ganador, está siendo el gran ganador luego de la invasión rusa a Ucrania y las restricciones que ha puesto no solo a Rusia, sino en el caso de China con el tema tecnológico, y que incluso ha puesto un programa de incentivo para que los microprocesadores sean fabricados en vez de Taiwán, que sean fabricados en territorio de los Estados Unidos, y lógicamente esto da un espacio para que siga siendo el rey en materia tecnológica, ya no solo en el diseño, sino en la producción de microprocesadores de última generación. Entonces aquí estamos viendo los resultados de esta nueva geopolítica, y repito, en el caso de la inflación, hay que ir mirando día a día lo que va sucediendo, y que si bien es cierto la inflación en los últimos 7 meses se ha ido reduciendo, no se ha reducido a la velocidad que se esperaba previamente. Incluso el hecho de que la propia Reserva Federal diga, este año no llego al 2%, a lo mejor llegue el próximo año, ya está hablando de que el ajuste va a ser más suave, más smooth, como dicen los norteamericanos. Vamos a ver, señor director, estas dos últimas láminas que tienen unas barras azules ahí, para que ustedes vean, siempre por la gentileza de Janet Quiroz, nuestra colega mexicana. Fíjense cómo la inflación anualizada, desde ese 9.1 que estuvo en junio del año pasado, ha ido reduciéndose, fíjense ahí, y estuvo reduciéndose a tasas, cayó rápidamente hasta diciembre, porque cayó de 9.1 a 7.1, ha seguido cayendo, pero ha seguido cayendo, digamos, a tasas menores o a una velocidad más pausada. Sin embargo, es una caída cuando uno la mira. Desde junio del año pasado de 9.1%, ahora en enero del año 2023 está a 6.4% la inflación. Se ha venido reduciendo en los últimos 7 meses, tal y como establece el comunicado de la Casa Blanca de esta mañana. Vamos a seguir, señor director, ahora a ver la inflación subyacente,
que es la misma inflación, pero excluyendo el precio de la energía y de los alimentos. Pues aquí también ha habido una reducción desde septiembre del año pasado, donde alcanzó un máximo. Ahí se ha venido reduciendo desde los 6.6 hasta 5.6 en enero de este año. Entonces, como se puede observar, tanto la inflación general como la subyacente ha venido cayendo en los últimos 7 meses. Y el mercado ha visto con cierto optimismo esto. Ahora, como dijo el comunicado de la Casa Blanca, el camino no va a estar exento de obstáculos. Es decir, si mañana hay un rebote en el precio de la energía, pues lógicamente la inflación podría tener un efecto reversión, aunque sea de manera transitoria. Así es que esa, que es la subyacente, que es la que más atentos están a los mercados porque tiene un efecto de cola, porque es más difícil de reducir, porque estos son precios que no cambian tan rápido, pues ha ido reduciéndose también y a una velocidad menor. Entonces, ojo, y lo digo porque ¿qué se puede esperar? Y vamos aquí abajo, señor director. ¿Qué se puede esperar? La Junta Monetaria de República Dominicana, que está mirando todos los días lo que pasa con la inflación, ¿por qué lo mira? La mira porque tiene que mantener un diferencial de su tasa de política monetaria, es decir, tienen que tener una tasa de política monetaria más alta que la que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque ese diferencial de tasa, que está explicado también por el diferencial en el riesgo país, pues es lo que va a evitar salidas abruptas de capital de inversionistas que tienen sus recursos en República Dominicana en títulos financieros, porque ven que el peso dominicano se ha apreciado, que la inflación se ha mantenido por debajo de un 8% y que sigue cediendo. En el mes pasado de enero también se redujo. Pues lógicamente el Banco Central está ojo avisor de lo que está pasando y ha mantenido su tasa de política monetaria en 8.5% invariable durante sus 3 últimas reuniones. La pregunta es, ¿qué va a pasar en su próxima reunión ahora a finales de febrero? Pues podríamos esperar o especular al respecto, diciendo que es altamente probable de que la mantenga invariable en esta reunión del mes de febrero, de este mes, a la espera de la decisión de la Reserva Federal en marzo, a ver qué pasa. Lo lógico es que la Junta Monetaria diga, vamos a esperar a ver cómo viene la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque todavía tenemos cierto espacio para esperar y de acuerdo a la decisión que ellos tengan, entonces decidimos aumentar o dejar sin efecto o mantener constante la tasa de política monetaria en República Dominicana de 8.5%. Entonces, esa es la estrategia. Recuérdense que el Banco Central de República Dominicana pues fue capaz de anticipar el aumento en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Incluso cuando la Reserva Federal en el año 2020 decía que era un tema transitorio, la inflación, y en el año 2021 también, pues desde el último trimestre del año 2021, el Banco Central comenzó a aumentar su tasa de política monetaria y durante un año la aumentó en 550 puntos, pasando de 3% a 8.5%. Entonces, ese aumento tan rápido en su tasa de política monetaria es lo que le ha dejado un cierto margen para esperar la próxima decisión de la Reserva Federal antes de tomar una decisión al respecto. Y con los recursos que liberó del encaje legal para viviendas de bajo costo por 21.424.4 millones de pesos, pues lógicamente está buscando incentivar el sector de la construcción, que es muy sensible a aumentos en la tasa de política monetaria y que el año pasado creció por debajo de un 2%, cuando la economía creció un 4.9%. Entonces, la responsabilidad del Banco Central
en este aspecto es importante y nosotros entendemos que dada su experiencia y su conocimiento, su capacidad de anticipación, pues tomará la mejor decisión para la economía dominicana. Lo importante es que las autoridades entiendan que la construcción tiene que ser respaldada por la inversión pública. Los proyectos de inversión pública tienen que acelerarse y tienen que tratar durante el primer trimestre de este año pues de licitarse todas las obras y ver cómo caminan la construcción a paso acelerado, porque lógicamente la inversión o la construcción privada o la construcción en sentido general va a depender exclusivamente de la inversión pública. ¿Por qué? Porque este es menos sensible a la tasa de interés. Entonces, ojo, el gasto de capital debe de ejecutarse no solo totalmente, sino rápido, para ir empujando a un sector que, repito, es muy sensible a alzas en la tasa de interés. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche, la revista económica más completa con la que usted puede orientarse en República Dominicana respecto de las decisiones de consumo e inversión. Antes de hacer cualquier inversión,
antes de comprar cualquier artículo, es importante informarse de cómo anda la economía a nivel local e internacional, precisamente para que usted tome una decisión lo mejor orientada posible. Y ese es el objetivo de este espacio Cae la Noche, que como dije es la revista más completa en materia de economía y finanzas de nuestro país. Y como dije en el segmento anterior, una de las mayores amenazas de este tema de la lucha contra la inflación está siendo la guerra comercial que se está dando en el mundo, precisamente con esta amenaza de fragmentación global, esta desglobalización, como ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Uno de los elementos está siendo ese tope de precios en el petróleo de los Urales, que está impactando el precio del petróleo Brent, que es el que se transa en Europa, hacia la baja. Es decir, desde el momento en que se puso los topes para la compra de petróleo proveniente de Rusia como parte de las sanciones que Occidente le impuso a ese país invasor en Ucrania, pues también lógicamente ha hecho que el mercado intuya eso como una caída en el precio del barril de petróleo en términos generales. Y como muy bien vamos a ver en la gráfica, vamos a ver que eso ha ido haciendo que el Brent se reduzca y que el petróleo de los Urales, por las sanciones, también lo haga. Fíjense aquí cómo estamos viendo, primero, esa línea roja que dice dónde estaba cuando la primera sanción que puso el G7 sobre los precios del petróleo de los Urales. Es decir, fíjense que esa línea roja dice, en junio del 2022 fue la primera sanción o un primer tope sobre el precio del petróleo ruso. Entonces, fíjense qué pasó, que desde ese momento, ¿qué ha pasado con esa línea negra que está ahí? Que el precio del el Brent ha ido bajando. Entonces, ahí estamos. En el caso de febrero de este año, hace pocos días, fíjense que aquí la OPEC Plus, donde es China, donde Rusia es parte del cártel más importante el petróleo en el mundo, que prácticamente a través de cuando define cuál va a ser la producción, automáticamente define el precio. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando Rusia vio que en noviembre del 2022 habló de cortar la producción, sin embargo, el petróleo, el precio siguió cayendo. ¿Y por qué siguió cayendo el precio? Por algo lógico. Y es que como Rusia le está vendiendo a un 30% de descuento, tanto a China como a la India, lo que está haciendo la India fundamentalmente es que está refinando el petróleo de los Urales y lo está vendiendo a Europa como producto terminado. Y lógicamente eso está haciendo que el precio del barril de petróleo de Brent se esté cayendo. Y eso explica también la reducción en la inflación que se está dando en Europa, porque, repito, lo que gatilla la inflación o el aumento generalizado de precios es el precio de la energía, el precio del petróleo. Entonces, desde junio, fíjense lo que ha estado pasando con el precio del barril de petróleo del Brent, que alcanzó su máximo luego de la invasión rusa a Ucrania a mediados del año pasado, por encima de los $121 el barril. Fíjense cómo ha estado reduciéndose. Y esa evolución del precio se produjo luego del tope o del price cap en junio del año pasado. Lo que ha producido es una reducción importante del precio del petróleo Brent. Y también ese precio está correlacionado con el Texas, el West Texas, el crudo de Texas, el Texas a un precio mucho más bajo. Vamos a seguir, señor director, para ver cómo las sanciones están teniendo efecto. Fíjense aquí cómo en el azul
estamos viendo el precio del petróleo durante el año 2022. Fíjense que estuvo bajando, e incluso estuvo por debajo del promedio, de ese promedio que ha venido desde el año 2007 al 2021, tuvo 80, después subió y ese promedio ha estado ahí. Pero fíjense qué pasó en el año 2022, que es esa línea azul, y es que al principio estuvo por encima, cayó y luego vino la invasión rusa a Ucrania, volvió y rebotó, pero comenzó a reducirse. Pero fíjense qué ha pasado en febrero del año 2023, y es que ese precio ha caído por debajo de los $60. Y ahí está el precio de los Urales. ¿Qué estamos diciendo el precio de los Urales? Es el precio que se produce el barril de petróleo ruso, que estuvo primero por encima de los 80, casi en los 90, durante el año pasado cayó y luego ha ido reduciéndose. Y ese petróleo ellos se los venden a un precio preferencial a sus socios en Asia, fundamentalmente China y la India. Entonces eso lo que ha logrado es que el precio del petróleo de los Urales hoy esté por debajo de los $60 el barril, el precio a que ellos le están vendiendo a sus socios comerciales de manera preferencial. Entonces imagínense, por la ley de un solo precio, si alguien es capaz de comprar a un precio más bajo el petróleo de los Urales y ve el precio del Brent mucho más alto, ¿qué usted cree que va a hacer? Por la ley de un solo precio va a comprar al más bajo y va a tratar de vender los derivados al más alto. ¿Qué es lo que está haciendo China? El efecto final que está teniendo este descuento, este price cap, este tope de precio a el petróleo de los Urales, es que tanto el Brent como el crudo de Texas han ido bajando y están muy por debajo de los precios que existían incluso un poco antes de la invasión rusa a Ucrania. Ha ido bajando y con ellos ha ido bajando la inflación. Porque, repito, la lucha contra la inflación está estrictamente ligada al precio del petróleo. Vamos a seguir con la próxima lámina, señor director, para que ustedes vean qué ha estado pasando. Fíjense aquí cómo tenemos, fíjense dónde está la línea punteada, ¿no? El círculo punteado. Y vemos en azul el averaje del precio del petróleo de los Urales o el petróleo ruso y vemos también aquí la cuenta corriente de la balanza de pago en términos históricos. ¿Y por qué hago esta correlación? Porque a medida que el precio del petróleo de los Urales es más caro, hay un superávit comercial de Rusia. Entonces fíjense, ¿qué está pasando comparando enero? En la parte azul, ese círculo punteado, que tenemos el promedio de, digamos, el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pago de Rusia desde el 2007 hasta el 2021, que es la parte azul. Luego, eso mismo, en el año 2022, el año pasado, luego de la invasión a Ucrania, pues lógicamente aumentó el precio, aumentaron sus exportaciones y el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pago aumentó. Pero fíjense ahora, a enero del año 2023, ¿qué ha estado pasando? Y es que el superávit sigue siendo importante, pero es mucho menor incluso que el superávit histórico del 2007 a 2021. Es decir, las sanciones, el tope a los precios está afectando el superávit de la balanza comercial o la cuenta corriente de la balanza de pago de Rusia. Es decir, Rusia ahora en enero tiene menos recursos provenientes de la venta de su petróleo para cubrir o financiar la guerra contra Ucrania. Entonces, ojo, aquí usted verá la razón por la cual hay un aumento o una subida de tono en, digamos, los discursos guerreristas de Rusia, y es que lógicamente parece que ya comienza a tener mayor efecto sobre el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pago, el hecho de la guerra, porque estas sanciones lo que están
¿Cuál es el objetivo original de las sanciones? Era quitarle recursos a Putin para que financiara su guerra o su invasión contra Ucrania, porque hay que decir que los combates se están dando en territorio ucraniano. Entonces, fíjense económicamente lo que está sucediendo, y es que ya para enero del año 2023 de este año, el superávit comercial o el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos rusa es menor que el promedio desde el 2007 al 2021. Es decir, están teniendo efecto las sanciones sobre Rusia, y hoy Rusia tiene menos recursos que lo que tenía el año pasado y lo que ha tenido en términos históricos para gastarlo en la guerra o en financiar la invasión rusa a Ucrania. Y esto es importante, por eso usted verá que Putin va a subir de tono, va a hablar de guerra, está amenazando a la OTAN y está amenazando a todo el mundo, porque está viendo que el tiempo no está siendo su mejor aliado en esta materia guerrerista, porque el petróleo, pues todas las potencias están mirando cómo se reduce, porque a nadie le conviene un petróleo caro, sobre todo en medio de esta situación de, digamos, de desglobalización. A Rusia sí le conviene para financiar su guerra, pero al resto del mundo, incluyendo a su principal socio comercial, que es China, pues no le conviene tener un petróleo alto, porque China es importador neto de petróleo y genera energía con eso. Imagínate lo que significa para ellos una inflación. Entonces todo el mundo, incluso hasta los aliados de Putin, están contestes de que lo importante es que el precio del barril de petróleo pues siga bajando para reducir la inflación. Entonces Putin, por el contrario, amenaza y dice que va a reducir la producción en 500,000 barriles diarios. Los Estados Unidos contestan liberando una parte importante, millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, pero el objetivo aquí es el pulso. El pulso es sanciones y reducción del precio del petróleo para que Putin tenga menos dinero para financiar su guerra, y por el lado de Putin es recortar el precio, cuadrar con sus amigos de OPEC Plus para ver si el precio del petróleo sube, y así presiona o hace un efecto reversión sobre la inflación, fundamentalmente en Occidente. Esta es la guerra, este es el resultado de la guerra comercial que se está viviendo en el mundo, de esta fragmentación económica. Vamos a seguir, señor director, para ver qué está pasando con Rusia, con todas las ganancias, el volumen de exportación de petróleo ruso. Fíjense que aquí en el gráfico está divisiones en tres tramos. El primero es cuando la invasión rusa a Ucrania comenzó, o antes de que comience, que está aquí estamos en febrero del año pasado, cuando comenzó, finales, la invasión rusa a Ucrania, ¿verdad? Ahí está cómo estaba la producción. Luego de que eso se produce, pues los ingresos rusos, que es esa línea que está en azul, que son los ingresos gubernamentales que se producen por las exportaciones de crudo de Rusia, pues aumentaron, y ahí está lo que pasó desde el momento en que Estados Unidos y Occidente pusieron un embargo y le pusieron un tope al precio del crudo de Rusia. Fíjense que ha ido bajando el volumen de ingresos que tiene el gobierno ruso, por el hecho de que ha ido bajando, digamos, el precio. Y aunque esa línea punteada roja, que son las exportaciones rusas de petróleo al resto del mundo, han aumentado, esa línea está viendo que ha ido moviéndose y que vuelve a aumentar a partir de enero de este año. El efecto final es que, aunque ha aumentado el volumen, ha caído el precio del barril de petróleo, y los ingresos, si usted se da cuenta, desde noviembre, diciembre y ahora enero de este año, los ingresos al gobierno ruso por exportación de petróleo han ido reduciéndose a pesar del aumento del volumen exportado. Aquí está claramente el efecto que está teniendo, y que hoy
pues preocupa al gobierno ruso porque está teniendo menores ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo y eso pone en riesgo el financiamiento de la guerra contra Ucrania o de la invasión rusa a Ucrania. Vamos a seguir, señor director, con estas interesantes láminas que un poco lo ponen en tiempo y espacio. Fíjense otro tema que ha pasado con el gas natural. El gas natural es el elemento esencial para la producción de energía en Europa. ¿Qué ha venido pasando con el precio del gas natural y lógicamente, en lo que eso se produce, el precio? Fíjense cómo ha ido cayendo el precio spot de la energía, que es ese precio, digamos, al contado, que está en negro, y cómo ha ido cayendo también el costo, el precio del kilovatio hora en el megavatio hora en Rusia. Fíjense cómo ha estado cayendo, y cuando digo el megavatio hora, digo el precio, ¿verdad?, del megavatio que utiliza el gas natural como elemento o como materia prima para generar. Fíjense cómo ha estado cayendo desde casi los 250, hoy está cerca a los 50 euros. Y eso de verdad que implica un respiro para el costo de producción de las empresas europeas. Y eso también está implicando dos elementos esenciales. El primero, que la inflación en Europa ha estado cayendo, y segundo, de que esto va a implicar que Europa podría escaparse de la recesión económica durante este año. Entonces, todo eso es lo que está detrás, digamos, de esta guerra comercial. El hecho de haber cortado el suministro de gas natural desde Rusia a Europa, vía Alemania y otros países, pues hizo que se disparara. Fíjense cómo es el gráfico desde mediados del 2022, que se disparó tanto el precio spot como el precio a futuro a un año. Se dispararon, pero fíjense cómo ambos han estado cayendo luego de que se ha ido reduciendo el precio del gas natural, y lógicamente las sanciones que se ha impuesto a Rusia ha hecho de que Europa busque otros suplidores y que también haya por ahí algún nivel de mercado negro con el tema ruso, y el hecho de que el invierno no haya sido tan crudo como se esperaba, pues hay altas reservas de gas natural, lo que está haciendo que el precio del megavatio hora de gas, de energía, de electricidad generado por gas natural o vía gas natural se haya reducido, reduciendo la inflación en Europa y además reduciendo la posibilidad o la probabilidad de que la zona euro caiga en recesión durante este año. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina antes de irnos a la pausa, porque de verdad que esto está haciendo un cambio en el flujo de comercio a nivel mundial. Fíjense aquí, esta es con datos a diciembre del año pasado, las exportaciones e importaciones chinas con Rusia. Fíjense cómo las importaciones chinas desde Rusia han estado aumentando, y en el año 2022 tuvieron su pico con más de 10.000 millones de dólares, y se redujo un poco. Sin embargo, las exportaciones hacia Rusia, luego de una caída, han ido aumentando y ya están casi, a diciembre estuvieron casi al mismo nivel. Es decir, que la balanza comercial de China con Rusia está siendo casi cero, es decir, está exportando lo mismo que está importando desde Rusia. Y eso lo explica fundamentalmente la caída en el precio del crudo de los Urales, del precio del barril de petróleo ruso. Como se ha ido cayendo, como le están vendiendo a precios preferenciales a sus socios, pues a pesar del aumento en el volumen exportado, el precio de las exportaciones o de las importaciones desde Rusia hacia China han estado cayendo.
Y por el lado contrario, las exportaciones desde China hacia Rusia han estado aumentando. Entonces aquí, por decirlo de alguna manera, los chinos han mejorado sus términos de intercambio con su actual socio energético y comercial, que es Rusia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque el mundo está cambiando los flujos comerciales y en este caso Rusia se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de China. Pero ojo, la diferencia entre exportaciones e importaciones cada vez se reduce y los términos de intercambio mejoran para China respecto de Rusia y no así de forma contraria. Así es que nada, vamos a dejarlo hasta aquí por este análisis un poco primero de lo que está pasando en el tema de la inflación y cómo ni siquiera a China le conviene un precio del barril de petróleo de los Urales altos o alto. Fíjese ahí, en la medida en que el precio del barril de petróleo ruso ha ido bajando, el valor de las exportaciones chinas hacia Rusia ha aumentado y el valor de las exportaciones desde Rusia hacia China se ha ido reduciendo. ¿Quién está ganando? ¿Quién está mejorando su término de intercambio? Rusia. O mejor dicho, China está mejorando su término de intercambio respecto de Rusia porque antes la diferencia era mayor respecto del valor exportable. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero,
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Y ya en la parte final de cada noche, solo me queda reiterarle que la lucha contra la inflación va a tomar más tiempo. Los Estados Unidos extendieron un comunicado, fundamentalmente la Casa Blanca, diciendo que tomará más tiempo del esperado, que hay que seguir trabajando el tema de la inflación y que el camino no estará exento de obstáculos. Así es que, ojo avisor ahí. Mientras tanto, la Junta Monetaria de República Dominicana mira detenidamente todos los acontecimientos a la espera de su próxima reunión a final de este mes de febrero para tomar una decisión. Nosotros proyectamos que es altamente probable que la Reserva, o mejor dicho, perdón, la Junta Monetaria de República Dominicana mantenga sin variación su tasa de política monetaria en 8.5% a la espera de la decisión de la Reserva Federal en su próxima reunión en marzo. Tendría ahí un tiempo para decidir cuánto aumentar la tasa de política monetaria de República Dominicana. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, ojo avisor también, para transmitirle a ustedes las noticias y los análisis para que usted pueda seguir tomando sus decisiones de consumo e inversión de la mejor manera posible, gracias a la información provista por este programa. Gracias por su sintonía y nos volvemos a encontrar mañana cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.